¿Sí? Dale. ¿Me Bueno, avisas si no se me escucha bien? sí, se te escucha bien por lo menos desde los medios donde estoy, así que... Dale, súper. Bueno, continuamos con esta segunda charla, lo que vendría a ser el soporte nutricional en pediatría, a cargo de nuestra querida doctora Andrea Escalante, que bueno, ella nos va a dar otras pautas ahora en cuanto a lo que es el soporte nutricional. Bueno, recordarles que tienen que, digamos, para la certificación de estas charlas, ¿sí? Que otorgan puntaje mediante la red de comisión de educación continua de la SAP, tienen que estar prescriptos en el formulario que los pasé, que lo vengo pasando, digamos, tanto en la charla anterior como en la de ahora, para obtener lo que corresponde al puntaje, ¿sí? Que eso es útil justamente para la recertificación de la especialidad. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, ya la conocen a Andrea, la escuchamos la vez pasada, así que bueno, continuamos con la charla de hoy. Bueno, hola, buenas noches. Gracias a todos por estar y por la invitación de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la filial Misiones. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de soporte nutricional en pediatría. Em, yo traté de orientarme lo más posible al consultorio, pero bueno, algunas cosas también tienen que ver con paciente internado, así que vamos, más que nada, vamos a repasar y hablar rápido de todo lo que sea cuestión específica para paciente internado, ¿sí? Entonces, un segundo. Los objetivos de esta charla es repasar la importancia del soporte nutricional en los pacientes en pediátricos, la indicación oportuna de soporte y la revisión de métodos y técnicas de soporte nutricional, como ser la sonda nasogástrica, el bostón gástrico y el soporte parenteral. Em, para empezar, la tenemos que definir como la provisión de nutrientes por vía oral o por vía oral, enteral o parenteral con intención terapéutica cuando las necesidades del organismo no son cubiertas con la ingesta oral voluntaria y intenta mantener o restaurar un estado de nutrición y salud óptimos. En cuanto al impacto de la nutrición, la importancia. Sabemos que proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo, previniendo el retraso del crecimiento y asegurando el alcance del potencial genético. En cuanto al desarrollo neurológico y cognitivo, sobre todo en los primeros dos años de vida, como habíamos hablado la clase anterior, que es adecuado, tiene que ser adecuado para que se pueda dar este desarrollo, ¿sí? Fortalece el sistema inmunitario previniendo infecciones y enfermedades, previene enfermedades crónicas a largo plazo y nos ayuda en la recuperación y rehabilitación en enfermedades graves e intervenciones quirúrgicas. Sabemos que la malnutrición se asocia a un peor curso clínico de las enfermedades y tiene interferencia con el crecimiento adecuado. Bueno, para poder indicarla, la herramienta más valiosa que tenemos es la valoración del estado nutricional, ¿sí? Permite definir la conducta adecuada y generar una estrategia nutricional según la condición del paciente. Tenemos que tener en cuenta si tenemos una patología aguda o una patología crónica, las rutas disponibles para lograr ese soporte nutricional y siempre tener en cuenta la indemnidad del intestino, si el paciente va a tolerar lo que nosotros indicamos, ¿sí? Entonces, acá tenemos diferentes criterios para el soporte nutricional. Tenemos que, cuando nosotros detectamos un paciente de riesgo, tenemos que evaluar la ingesta oral, ¿sí?, de este paciente. Entonces, un paciente de riesgo para indicar soporte sería aquel que tenga una incapacidad para alcanzar el 60 al 80% de sus requerimientos diarios nutricionales por más de 10 días
en niños mayores a 1 año, ¿sí? Que tengan aporte oral suspendido, y este va para pacientes internados, debemos iniciar el soporte dentro de los primeros 5 días, ¿sí? En niños menores a 1 año con aporte oral suspendido, también en pacientes internados sería esto, debemos iniciar con el soporte nutricional en los primeros 3 días. Y en los niños discapacitados tenemos que evaluar la demora que tienen en comer, ¿sí? Eso es súper importante. Y si vemos que para realizar las 4 comidas o la cantidad de comidas que necesite para completar su aporte calórico, que eso le lleve más de 6 horas al día, es como un signo de alarma, que es un paciente que necesita un soporte nutricional con una adecuada estrategia nutricional. En cuanto a criterios de antropometría, si tenemos un inadecuado crecimiento o ganancia de peso mayor a 1 mes en pacientes menores a 1 año, a 2 años, perdón, siempre menores a 2 años, es como que nos va a dar menos tiempo, tenemos que actuar más rápido, ¿sí? Por lo que habíamos dicho la clase anterior, que es una ventana y una oportunidad, y también un momento de vulnerabilidad del niño, en donde por ahí lo que no logremos recuperar en esta etapa, la verdad es que después no se va a lograr, ¿sí? Pérdida de peso o estancamiento en el peso por más de 3 meses en niños mayores a 2 años, retraso en la velocidad de crecimiento, pliegue del tríceps menor al percentilo 5 para la edad, descenso en la velocidad de crecimiento mayor a 2 centímetros por año en comparación con el año anterior, sobre todo mirar esto durante la pubertad, ¿sí? O que tengamos un peso con menos de 2 desvíos estándar para la edad. Todos estos criterios que yo estoy hablando son de la Asociación Española de Nutrición de Pediatría, que están basadas en las guías ESCAN 2023. Y acá yo les puse en esta filmina las indicaciones específicas de soporte nutricional, pero bueno, esto tiene más que ver con lo que vemos todos los días en la internación. Me parece que por ahí lo que dije antes tiene que ver más con consultorio, y estas son patologías específicas como síndrome de intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Trastorno de la motilidad gastrointestinal, que generalmente esto por ahí, el paciente que está internado, que le vamos como indicando la estrategia de soporte nutricional, y después ya se va en la forma ambulatoria con esa estrategia dada. Entonces, cuando nosotros detectamos un paciente con riesgo que necesita un soporte nutricional, tenemos que armar el plan, ¿sí? Esto lo vamos a hacer evaluando el estado del paciente, identificando los problemas y riesgos nutricionales potenciales, ponernos metas y resultados, por ejemplo, objetivo de aumento de peso, cuánto yo quiero que aumente el paciente, cuánto es necesario que aumente el paciente y en qué tiempo le voy a dar para ver estos resultados, ¿sí? Entonces ahí armo una estrategia de intervención, y después tengo que tener un monitoreo con ese paciente e ir reevaluando y modificando esta estrategia según si cumplo o no las metas que me puse, ¿sí? Bien, entonces, como dije antes, tenemos que tener en cuenta la enfermedad de base, si es aguda o crónica, ¿sí? Por ahí, si es una enfermedad aguda del paciente, por ahí seguramente quizás sea un soporte transitorio, ¿sí? Si es una enfermedad crónica, probablemente sea un soporte más pensado a largo plazo. La actitud alimentaria de ese paciente, o sea, si es, eh, mm, cómo va a ser, si se maneja por vía oral, o sea, si también voy a tener la vía oral disponible, si me va a ayudar, si es mucha o poco lo que va a pasar por el soporte, si el paciente tiene riesgo de aspiración, la indemnidad del intestino y, bueno, esto ya lo dije, si está disponible la vía oral y la tolerancia de la vía enteral. ¿A qué me refiero con tolerancia de la vía enteral? Porque por ahí depende esto tiene que ver con la indemnidad del intestino. A veces uno hace una estrategia nutricional, hacemos soporte enteral y sin embargo, o sea, el paciente esto o lo vomita o tiene diarrea o no lo absorbe
Entonces, estas tres cosas tienen mucho que ver con la tolerancia enteral, porque una cosa es lo que yo indico y otra cosa después es si se cumple la indicación que yo di, ¿sí? Bueno, entonces, tener en cuenta la modalidad de intervención que puede ser oral, enteral, parenteral o mixta, ¿sí? El sitio de administración, el equipamiento que voy a tener, la fórmula que voy a utilizar, ¿sí? Cómo la voy a administrar y si van a haber necesidad de suplementación. Entonces, el soporte puede ser vía oral, enteral, parenteral o mixto, ¿sí? Bien, en cuanto al soporte enteral, ¿sí? Las vías de acceso que más conocemos, la más común es la sonda nasogástrica, ¿sí? En neo también se usa mucho la orogástrica por una cuestión anatómica, ¿sí? En internación podemos usar la sonda nasoyeyunal, que tiene indicaciones específicas, que sería la sonda transpilórica. Y bueno, después tenemos la sonda percutánea, que después se coloca el botón gástrico y no es tan común, pero bueno, se los quería nombrar, que el set de gastroyeyuno, que sería como el botón gástrico, pero en vez de ir al estómago va al yeyuno, ¿sí? Algunas guías, esto es una cuestión de concepto, algunas guías dicen que cuando indicamos un nutriterápico, que sería una fórmula para aumentar el aporte calórico, ya estamos haciendo un soporte, una intervención nutricional, entonces se considera como ese soporte oral también dentro del soporte enteral. Eh, entonces acá lo que tenemos que evaluar y saber son las contraindicaciones del soporte enteral. Tenemos contraindicaciones absolutas, que sería el caso de una perforación intestinal, una isquemia, peritonitis, enterocolitis necrotizante, obstrucción gastrointestinal, parálisis del intestino, imposibilidad del uso del tracto gastrointestinal. Y relativas, tenemos vómitos, diarrea, pancreatitis aguda grave, fístula y sangrado gastrointestinal. Las ventajas del soporte enteral. Siempre que podamos eh, empezar con la vía oral, con el soporte enteral, siempre la tenemos que elegir, es de elección. Es un aporte de nutrientes más fisiológico, es de bajo costo, fácil de administrar, es mucho más segura, tiene menor morbilidad, menos complicaciones metabólicas, infecciosas y mecánicas y no altera, prevenimos la alteración de la función hepática, tenemos un aporte de nutrientes mucho más completo, ¿sí? Y siempre recordar el efecto trófico del intestino para prevenir su atrofia y el sobrecrecimiento bacteriano que conlleva la atrofia. En cuanto a la sonda transpilórica que les había hablado, que por ahí es más específico, que lo usamos en internación, está indicada cuando hay trastornos de la delusión con riesgo de aspiración en estados comatosos, en pacientes con retraso de vaciamiento gástrico, con esfínter esofágico inferior incompetente, vómitos intratables. En pancreatitis aguda también se puede puentear, digamos, el duodeno para evitar la estimulación del páncreas, ¿sí? Y como desventajas, la transpilórica tiene que a veces tiene retiro accidental, que cuando colocamos una sonda transpilórica, como vamos a ir directamente al yeyuno, tenemos que tener en cuenta la osmolaridad de la fórmula que vamos a elegir, que hay riesgo de dumping, con lo cual tenemos mayor riesgo de mala absorción y que en general debemos indicar en forma continua la administración de la fórmula, ¿sí? En cuanto a la gastrostomía y yeyunostomía, que eso sería eh, también en general se utiliza más en pacientes internados o pacientes crónicos, que esto va a ser como más planificado, ¿sí? Y sabemos que el botón gástrico lo vamos a indicar en pacientes que tengan una indicación de soporte crónico con una duración mayor a 8 semanas. En cuanto a la técnica de implementación del botón gástrico o el set de gastroyeyuno, es quirúrgica y puede ser ya sea por endoscopía o cirugía. Como dije hoy, siempre que vamos a indicar un soporte, ¿sí?
tenemos que tener en cuenta la forma de indicación. Puede ser en forma continua, que por ahí lo usamos en pacientes internados o con internación domiciliaria, ¿sí? O por bolo intermitente, que sería por gavage, que por ahí es lo más cómodo para las familias en el domicilio. Y también puede ser combinado. En cuanto a la selección de la fórmula, siempre acá tenemos que tener en cuenta la patología y la condición clínica del paciente y su aparato digestivo, ¿no? Tenemos que conocer las diferentes fórmulas que tenemos disponibles en el lugar donde estemos trabajando, si el paciente tiene obra social, si no tiene obra social, para poder definir cuál vamos a indicar. ¿Sí? Y también tratar de conocer las características de los componentes de las fórmulas, ¿sí? En especial sabemos que tenemos tres componentes importantes a no olvidar en las fórmulas, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, lo que para indicar siempre tenemos que saber cuánto y tenemos que conocer el requerimiento calórico del paciente, ¿sí? El requerimiento calórico del paciente se calcula por sabiendo la tasa metabólica basal, ¿sí? Sumando eso un 10% más por la termogénesis, el crecimiento nos lleva a un 10% del requerimiento calórico total. Y recuerden esto que es importante, que es lo que primero el organismo ahorra, digamos. Cuando un paciente por ahí no tiene un adecuado aporte calórico, ya sea por enfermedad, en la enfermedad siempre aumenta el requerimiento, entonces lo que primero deja al paciente es de crecer. En ese momento en general, el cuerpo como que se protege y deja de crecer para compensar la parte energética, el requerimiento energético. ¿Sí? Y en un paciente obviamente que no esté internado, que haga actividad física, va a depender el gasto según la actividad física que haga. Nosotros lo que usamos siempre para medir los requerimientos son las guías de la FAOMS 2004, donde acá yo les puse como un resumen según la edad del paciente, más o menos el aporte que hay que darle a cada paciente, pero podemos buscar esas guías y están las tablas donde las podemos ir mirando para que cada uno tenga en cuenta cuánto de calorías darle al paciente, ¿sí? Está en meses en la FAOMS y está después por edad por año, ¿sí? Bien, en cuanto a las fórmulas lácteas, ¿sí? Sabemos que tenemos las leches comunes, que pueden ser enteras, descremadas, líquidas, en polvo. Siempre tener en cuenta que una leche común, ¿sí? No, en general no tiene suplementos, no tiene vitaminas, salvo un poco de calcio, vitamina A, vitamina D y vitamina E. Otra cosa no tiene, ¿sí? Y que las leches modificadas, que serían la 2, la 3, la 4, ¿sí? Están adaptadas y tienen modificaciones de lípidos, proteínas, hidratos de carbono y vienen suplementadas con oligoelementos, por eso son como un poco más completas. En cuanto a las líquidas, no hay que preocuparse, digamos, por la parte de la dilución, ¿sí? Porque ya viene lista para usar, pero en cuanto al polvo, siempre tenemos que mirar eh, la dilución de la fórmula, ¿sí? Para poder indicarle al paciente cómo va a preparar la leche, ¿sí? Una cosa es lo que yo tenga en la mente y después cómo le indico al paciente. Eso siempre tienen que ver que el paciente lo entienda, porque por ahí si, por ejemplo, no le indico, no le muestro, no le enseño cómo va a preparar la leche en la casa, por ahí si está muy diluida, si no la prepara bien, ¿sí? Yo pienso que va a tener un tipo de aporte calórico, cuando en realidad si está muy diluida la leche no voy a llegar, ¿sí? Entonces, en general, las leches, en general, vienen diluidas al 15% y eso sería una medida cada 30 mililitros de leche o 3 medidas en 90 de agua, que eso se forma 100 mililitros. ¿Sí? Eso en general, pero siempre hay que asegurarse, depende las otras, hay leches especiales que por ahí no vienen con esa dilución, ¿sí? Después lo otro que tengo que tener en cuenta es la proteína, ¿sí?
La proteína de las leches, de las fórmulas, puede ser proteína entera, que en general es la que más usamos, ¿sí? Esa proteína puede estar hidrolizada y esa hidrólisis puede ser total o parcial y en general estas fórmulas por ahí la vamos a indicar más, por ejemplo, en los pacientes con intolerancia o alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? Y en pacientes con mucha alergia o más gravedad de los síntomas podemos usar aminoácidos. Eh, y después, por otro lado, tenemos los hidratos de carbono, que dentro de los hidratos ahí tenemos leches con lactosa y sin lactosa. O sea que una cosa es que la leche sea hidrolizada y otra cosa es que tenga o no lactosa. Hay fórmulas que vienen con la leche hidrolizada y sin lactosa, pero hay fórmulas que vienen con leche hidrolizada y tienen lactosa. O sea que esas cosas por ahí tengo que aprender a mirar para definir qué fórmula le voy a indicar según el paciente que tengo adelante. ¿Estamos? Y en cuanto a los lípidos, sí, que por ahí uno no se fija tanto y por ahí no tiene tampoco tanta importancia en la parte clínica, hay algunas fórmulas que vienen con un poco más de TCM que otras. Y que por ahí eso lo puedo usar en pacientes que son como las fórmulas con TCM son como más livianas, más fáciles de absorber la grasa. Entonces, son pacientes por ahí para pacientes internados, ¿sí? Bien. En cuanto esto lo paso rápido, sería para pacientes indicados cuando no está disponible la vía enteral, voy a usar e indicar soporte parenteral, ¿sí? Las indicaciones, reposo, necesidad de reposo prolongado del tubo digestivo, reducción de la superficie de absorción y la imposibilidad para alcanzar los aportes necesarios por vía digestiva por más de 5 días en pacientes mayores a 2 años y por menos de 3 días en pacientes menores a 1 año, ¿sí? Bien, la nutrición parenteral puede ser total, puede ser parcial, ¿sí? O mixta, como en general vamos a hacer. Y las formas de administrar pueden ser continua, cíclica o intermitente. La vía depende de la edad del paciente, puede ser periférica o central. En general, en los pacientes pediátricos usamos la central por la osmolaridad de la fórmula que indicamos, ¿sí? Eh, bueno, esto es como un algoritmo que yo les puse, ¿sí? Entonces, que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? En cuanto al soporte nutricional, si tenemos disponible la ingesta oral, tenemos que indicar suplementos nutricionales y usamos la vía oral. Si no tenemos vía oral disponible o es insuficiente o están aumentados los requerimientos, ahí nos tenemos que fijar la función del tracto gastrointestinal. Si es normal, hacemos el soporte nutricional enteral. Si es parcial, tenemos que evaluar un soporte mixto, ya sea enteral y parenteral. Y si no funciona la parte gastrointestinal, hay una mala absorción, ahí recién vamos a parenteral. En cuanto a acá, que sería el soporte nutricional enteral, tenemos que evaluar cuánto tiempo va a ser. Si es algo agudo, transitorio, menor a 6 a 8 semanas, ¿sí? Usamos la sonda nasogástrica, que es lo que más conocemos, ¿sí? Si vemos que el paciente tiene algún riesgo de aspiración, o no tolera la sonda nasogástrica, podemos evaluar la sonda nasoyeyunal, ¿sí? Y ahí después tengo que ver si la indico en forma de gavage o en forma continua según el soporte que tengo. Si la duración va a durar, perdón, si el soporte nutricional va a durar más de 6 a 8 semanas, ¿sí? Tengo que valorar el botón gástrico, ¿sí? Y ahí tengo que definir cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, si tiene riesgo de aspiración el paciente, en general se pide botón gástrico más ay, no me sale la técnica quirúrgica, pero esa con Nissen, ¿sí? Para evitar el reflujo. Y también la otra opción que tengo es, si no, un set de gastroyeyuno, ¿sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, No, Andrea, hasta ahora no hay ninguna pregunta. Seguimos. ¿no? Bueno, entonces
Acá yo les puse como un caso clínico que los voy a ir resolviendo con ustedes, pero como para poner en práctica todo lo que les fui contando, ¿sí? Tenemos un paciente de 5 años con encefalopatía crónica no evolutiva que se alimenta por vía oral, ¿sí? Que viene a la consulta, que en general siempre cuando viene a la consulta la mamá dice que come bien. Sin embargo, uno al examen físico ve que por ahí no tiene un buen sostén cefálico, sí tiene su sillita, entonces cuando está en su sillita postural como que queda sentado, pero empiezo a ver como un estancamiento en el peso y que no mejora ya desde hace un año, ¿sí? Está en seguimiento por fono para estimulación de la devolución, ¿sí? Y que tiene una bioevolución de hace 2 años normal. Entonces volvemos a preguntarle a la mamá si come bien y la mamá dice que come toda la comida. Entonces, por ahí, yo lo que puse acá como pregunta es, ¿qué más debo preguntarle al paciente? Y estos casos por ahí son muy comunes en el consultorio, ¿sí? Entonces, siempre una cosa es por ahí lo que percibe la madre y lo que siente la madre, y por ahí yo debo investigar un poco más si realmente está comiendo lo que necesita el paciente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, deberíamos preguntar cuánto tarda para comer, que era una de las cosas que vimos. Si, por ejemplo, no escurre por la boca, a veces los pacientes con encefalopatía crónica les cuesta formar el bolo alimenticio, entonces la mitad de lo que come escurre, si deja mucha comida en el suelo tirada, ver cuánto es lo que come, la cantidad, el tamaño de las porciones, como para tener idea si el paciente está consumiendo adecuadamente o si hay una real percepción en cuanto a lo que la mamá me dice, si es cierto o no. O sea, por ahí la mamá no es que miente, sino percibe distinto a lo que tiene que consumir realmente el paciente, ¿sí? Bien, entonces ahí otra cosa acá son las preguntas que habría que hacerle, ¿sí? Si tose, se ahoga el paciente, a estos pacientes siempre hay que controlar el tema de la dilución, qué consistencias ingiere, si le da sólidos, si le da líquidos, si le da semisólidos, bueno, lo que les dije es cuánto tarda en comer y si escurre comida por la boca. Entonces, si todo esto está normal, lo que tengo que ver es si le indico la sonda, ¿sí? Probablemente en este paciente que ya tiene estancamiento de peso por más de un año, tiene indicación de sonda nasogástrica, ¿sí? No hace falta suspenderle la comida, como refirió que no tenía tos y ahogos, entonces puedo decirle que siga comiendo, ¿sí? Pero indicarle la sonda nasogástrica e indicarle un soporte enteral, ¿sí? ¿Qué fórmula elijo? Como es un paciente que tenía interna el intestino, puedo elegir y va a comer también vía oral, puedo elegir una fórmula de continuación o una fórmula entera inicialmente, ¿sí? Y vuelvo a evaluar a las 3 semanas o un mes, ¿sí? En este caso, el paciente venía con fiebre y broncoespasmo al control de las 3 semanas, se pide radiografía, ¿sí? Se ve una neumonía y se lo medica. Era la quinta del año, ¿sí? Entonces, en este paciente, que también es muy frecuente ver esto en el consultorio, ¿qué es lo que tengo que pensar? Tengo que pensar en la broncoaspiración, más allá que por ahí la madre no refiera a tos y ahogo, ¿sí? Entonces, en ese caso, pido videodilución para cerciorarme de que el paciente eh, se esté aspirando o no, y lo más probable es que sí. Entonces, en ese caso, ahí sí suspender la vía oral, ¿sí? 5 meses después mejora un poco el peso, ¿sí? Se sigue con la estimulación. Yo puedo suspender la alimentación oral y seguir con la estimulación de fono, por ejemplo, y después ir viendo con qué consistencia es lo que se ahoga, porque no, en general siempre se ahoga más, los pacientes estos se ahogan más con los líquidos y con los sólidos, pero toleran el semisólido, ¿sí? Entonces, 5 meses después, se les pregunta al paciente si logró o no la alimentación con semisólidos por vía oral, y la madre dice que come poco, que no lo logra. Entonces, ya tenemos 5 meses de sonda nasogástrica.
Entonces, por ahí este paciente sería candidato a pensar en el botón. Más allá de que le haya ido bien, eh, tenemos que seguir como avanzando, ¿no? Y sabemos que este paciente va a ser un paciente que va a requerir crónicamente soporte nutricional, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias. No No. sé si tienen algunas preguntas. Yo puse ese caso y fui preguntando así como para hacer entre todos, que por ahí es una de las cosas más comunes de consultorio. No sé si me quieren preguntar alguna otra cosa de consultorio. eh, que n- Si te hago una consulta, André, los pacientes sí, que tienen botón gástrico, que es una consulta sí. frecuente, ¿se pueden alimentar igual por vía oral y con qué consistencia? La vía oral va a depender de la deglución, ¿sí? Entonces, o sea, si el botón gástrico fue para, o sea, porque el paciente no cumple, no cumplía todo su requerimiento, todo su aporte como apoyo a la vía oral, entonces se puede utilizar la vía oral. Siempre trabajando en forma multidisciplinaria con la fono para ver el tema de la estimulación y de qué consistencias maneja. En la videolución siempre hay que pedirla con las tres sustancias, o sea, con líquido, con semisólido y con sólido, No, siempre y, haciendo. y ahí evaluar, ¿sí? Y ahí evaluar, sí, qué consistencia tolera el paciente. En general, los sólidos son los con los que más se atragantan y los líquidos, como no tienen forma, ¿sí? Eh, Son amorfos, entonces son los que menos, lo que más escurre. Entonces, en general, toleran más los semisólidos. En ese caso se puede tranquilamente hacer un soporte mixto, tanto por vía oral como por el botón. Hay otras patologías, por ejemplo, epidermolisis ampollar o a veces fibrosis quísticas que tienen muy aumentado el requerimiento y que el paciente no logra por vía oral consumir todo su aporte calórico. Entonces, estos pacientes a veces se le indica el botón gástrico si tienen mucho tiempo la sonda nasogástrica. Entonces, estos pacientes también comen, es un soporte mixto, tanto por vía oral como por el botón. Otros casos son miopatías también, que son casos muy específicos, que también se pueden alimentar por vía oral, pero con el correr del tiempo van disminuyendo su tono y entonces necesitan cada vez más aporte calórico por botón o por sonda que, que lo que pueden consumir por vía oral. Y otra consulta, ¿alguna otra consistencia se puede pasar por botón que no sea leche, digamos? En realidad eso depende, digamos, de la formación de cada uno, ¿sí? Por ahí por una cuestión de practicidad y de que disminuye un poco el tema de las infecciones y de que la sonda se tape. O sea, cuando uno pasa por el botón, ¿sí? La leche es mucho más difícil y es mucho más fácil de lavar y mucho más difícil que se tape el botón que cuando uno pasa una comida, aunque sea bien licuada, ¿sí? También depende mucho del medio. Hay familias que por ahí licuan todo, son súper prolijos y entonces nunca se tuvo problema, digamos, con eso. Depende en realidad de la familia. Lo que sí es más difícil calcular el aporte, o sea, hay que trabajar en realmente, bueno, tengo que armar un plan nutricional y tengo que hacer que ese paciente licue exactamente todo lo que yo le voy a indicar para que no se quede sin un nutriente, ¿sí? En cambio, por ahí con la fórmula que ya tiene todo es mucho más fácil, pero depende de la familia, Sole. Hay familias que la verdad que sienten mucho la necesidad de pasarle comida, no sé si a todos les pasa, que, o sea, que son muy insistentes y después cuando hay otras que uno les habla, les dice todo el beneficio de las fórmulas y quedan tranquilos. Entonces va a depender por ahí del acompañamiento que uno tenga y la confianza que tenga con la familia y el medio social. Claro, por eso, porque por ahí los padres insisten en el tema de pasarle otra cosa que no sea leche solamente por el botón. Sí, la verdad es que teniendo todos estos cuidados y armando bien una estrategia nutricional, se podría intentar
y ver qué pasa si la insistencia familiar es mucha, digamos. ¿Y cada cuánto recomendarías cambiar la sonda en los pacientes? La sonda, depende de qué sonda tengamos. Si es una sonda siliconada, que es la que yo sugiero que se use, digamos, porque es la más blandita, la que menos lastima, ¿sí? Esa sonda, si está bien usada, bien lavada, con una buena higiene, puede durar 2 a 3 meses, ¿sí? Pero en general, en los libros, en la teoría, lo que recomiendan es el cambio al mes. Pero depende de la situación económica, de todo, del acceso que tengamos. Si está bien cuidada, puede durar un poco más, ¿sí? La sonda, las otras que se suelen usar son las K30 o las K33. Esas son más duritas. Esas sí necesitan cambio en forma semanal, ¿sí? Lo otro, si la sonda, por ejemplo, siliconada se llega a salir, ¿sí? Se le puede higienizar, o sea, se puede limpiar bien, lavar bien, y se puede volver a recolocar, porque obviamente dependiendo, si tenemos muchas sondas no hay problema, pero a veces cuesta mucho conseguir, a veces está en falta y, por ejemplo, van los pacientes a los CAPS y se las tiran, pero en general si es siliconada se puede volver a reutilizar si no pasó el tiempo, ¿sí? Y ahí hay una pregunta en el chat. En un paciente con Sí, deterioro del estado nutricional, ¿cuáles deberían ser mis objetivos? Por ahí, sí, em, ¿con qué se lava la sonda? La sonda se lava, se puede lavar con agua caliente, ¿sí? Obviamente si está fuera del paciente, si está en el paciente, siempre que la termino de usar, la higienizo con agua a temperatura ambiente. Si se le salió y es para reutilizar la pregunta, se puede lavar con agua caliente, se le puede poner un poquito de lavandina, dejar un ratito y después lavarla bien y volver a colocar, ¿sí? Bueno, esas son las dos formas que conozco. No sé no sé si respondí a la pregunta. Y con respecto a la otra, donde decía en un paciente con un deterioro del estado nutricional, cuáles deben ser los objetivos? Los objetivos por lo menos debería ser, o sea, ahí lo que tengo que ver si es un paciente que está atravesando alguna enfermedad o aguda o es un paciente con una enfermedad crónica, ¿sí? Ese es lo primero y principal que tengo que definir dónde estoy parada. Si es un paciente que por ahí es una enfermedad aguda, que previamente estaba bien, que lo tengo que recuperar, entonces me puedo trazar objetivos nutricionales, por ejemplo, que tenga un aumento de peso, depende de la edad, tiene que ver mucho con la edad también. Eh, Según la edad voy a definir un 20% de aumento de peso a lo que tenía o que recupere un 20%, y lo evalúo a las 2 o 3 semanas. Si por ahí no funciona mi estrategia, entonces ahí pido ayuda, lo derivo, ¿sí? Y también la derivación va a depender del paciente. Si es un paciente por ahí que es una cosa que le pasó en forma aguda, su intestino está indemne, es un paciente que tolera la vía oral, entonces por ahí puedo animarme, por ahí como pediatra, a ver, no sé, por ejemplo, una estrategia nutricional, preguntarle si toma la leche, cuántas veces de leche toma por día. Puedo cambiarle, indicarle, por ejemplo, un Pediasur. Bueno, te voy a indicar 2 tomas y evaluar. Y si le doy un tiempo de 2 o 3 semanas y el paciente no recupera, bueno, en ese caso, por ejemplo, pide ayuda. Depende de la situación. Si es un paciente que tiene una enfermedad crónica, que necesito realmente trabajo multidisciplinario, por ahí lo mando desde antes, o por ahí también pasan esas situaciones de que sabemos que es un paciente que se va a operar y que está como en el límite, entonces puedo hacer una estrategia de prevención, ¿sí? Puedo derivarlo para acomodarlo nutricionalmente antes de la cirugía.
Eh, Después hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cuál sería un tiempo prudencial de administración de oligoelementos en pacientes con acné y desnutridos, alimentados por sonda? Em, la administración de oligoelementos por ahí sería más que nada en el soporte agudo, si hubo una desnutrición aguda, ¿no es cierto? Y por ahí cuánto tiempo me lleva ir recuperando esta desnutrición y evaluando también los signos clínicos. Si yo veo que ya el paciente se recuperó, que la piel está bien, que el cabello está bien. Entonces, por ahí en ese momento, si tengo, por ejemplo, una fórmula indicada en ese paciente, sabemos que las fórmulas también tienen oligoelementos, entonces ahí yo me quedo tranquila y puedo suspender los oligoelementos, ¿sí? Entonces por ahí puede ser 1 o 2 meses y después, dependiendo de lo que yo voy a usar, ya me quedo tranquila. Ahora, por ejemplo, si es un paciente que va a necesitar soporte a largo plazo, y que no tengo otra cosa que indicarle que no sea una leche entera, ¿sí? Entonces ese paciente por ahí necesita también en forma crónica suplementación. Y ahí por ahí sí debería hacer la interconsulta, ¿no? Y desnutridos alimentados por sonda nasogástrica. Ahí tengo que ver por ahí si la desnutrición fue aguda o crónica otra vez y si fue muy grave la desnutrición, ¿sí? Dependiendo de esas cosas, va a ser el tiempo por ahí que voy a dejar. Siempre por ahí en cuanto a la suplementación de nutrientes, recuerden que por ahí hay que reponer un poco de depósitos y tengo que ver qué es lo que le estoy pasando al paciente además de la suplementación y por ahí 1 o 2 meses y si el paciente arrancó, va bien, cumple todas las metas, no hace falta que esté suplementado. ¿Y alguna marca recomendada? No, no, no. Eso, la verdad que en general todas las leches de continuación son buenas, tienen más o menos lo mismo. No, no recomiendo ninguna. O sea, son todas las que pueda comprar el paciente, la que esté de oferta. Es como un poco difícil este tema en cuanto a la parte de consultorio, ¿no? Entonces, por ahí los que tengan más preguntas puntuales, específicas, no hay problema en que me las hagan, ¿sí? O después que me manden al mail, porque es como que una cosa es por ahí el paciente, como les dije, con una enfermedad crónica y otra cosa es un paciente con una enfermedad aguda. Otra cosa, por ahí lo más común en consultorio puede ser hipoaporte. Recordar también cuando un paciente no crece bien, según el medio social, la parasitosis, ¿sí? Que puede intervenir en la absorción de los nutrientes del paciente. Entonces son muchas cosas clínicas que uno también tiene que pensar. Ahí les pongo mi mail en el chat. Creo que no hay más preguntas, por lo que veo. Dale. Gracias, Andrés. No, no, Y de nada. nos estamos viendo el próximo martes para continuar con la charla de nutrición. Dale. Nos vemos. Chau, Bueno, chau. muchas gracias, Andrea. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.